Contaminación por plásticos y microplásticos, lo que está pasando actualmente en eso y cómo se relaciona también con nuestra salud y cómo podemos evitar evidentemente este tipo de contaminación. Ricardo Barra, doctor en Ciencias Ambientales y director del Centro EULA acá en la Universidad de Concepción, que siempre es un gusto, profe, que nos acompañe. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Connie, por la invitación. Sí, este ciclo que vamos a tener junto a EULA Sí, y varias temáticas importantísimas. Y claro, estamos aquí con texto político, 18 y todo, pero chuta, el 18, vaya que contaminamos y tenemos que preocuparnos también de qué estamos consumiendo y los plásticos y microplásticos que están siendo un problema a nivel mundial. Exactamente. A ver, para que la gente tenga una idea, digamos, los plásticos son un material que usamos prácticamente en todas las esferas de la vida. Desde los electrodomésticos, los automóviles, los aviones, los textiles, los juguetes, tienen aplicaciones enormes, digamos, y son un material bastante noble, que lograron, digamos, ser un reemplazo eficiente de recursos naturales que fueron escaseando. De hecho, el plástico se inventó cuando hubo un concurso de innovación. A fines del siglo XIX en Estados Unidos querían reemplazar las bolas de billar. Las bolas de billar eran de marfil. Se hicieron escasas y hicieron un concurso para reemplazar las bolas de billar por otro material, ¿ya? Y el que llevó un nuevo material, no ganó, pero salió segundo, fue el precursor, digamos, de esta gran industria, y él hizo un plástico a partir de celulosa, que es un material natural. ¿Ya? Pasaron las décadas, ¿no? Y empezaron, y quizás los más antiguos que están viendo se van a acordar. Lo que están en dirección. Se inventó el primer plástico sintético que se llamaba baquelita. ¿Ya? Muchos de nosotros cuando éramos pequeños jugábamos con pistolas de baquelita, juguetes de baquelita. Era un material muy, muy interesante para jugar, ¿ya? Y posteriormente ya empezaron, ya en la década de los 20, 30, se empezaron a fabricar plástico a partir de derivados del petróleo, ¿ya? Y ahí ya empezamos a hablar de los plásticos súper ampliamente utilizados. Se creó el neopreno, después el polipropileno, etcétera. Todos los plásticos que conocemos hoy día, que tienen un montón de aplicaciones, de las cuales la bolsa es lo que podemos ver. Sí. ¿Ya? Pero en realidad tenemos plástico en muchas esferas de la vida, y por eso el tema de los plásticos y la contaminación con plástico es muy compleja de abordar, ¿ya? Porque tenemos materiales muy distintos, mezclas muy complejas y que hacen muy difícil su reciclaje, ¿ya? Y su reuso. Y profe, claro, como hemos ido cambiando como sociedad, consumiendo más cosas, porque y eso es lo que hablamos constantemente también, de que volvamos a lo natural, porque por ejemplo la ropa antes se parchaba, ahora está rota, se bota. Sí. Es más fácil, es más barato todo esto, pero se va consumiendo más, se va botando más. Pero el plástico con sus materiales no es que queden ahí solamente y demoren en desintegrarse, sino que además producen otras complejidades que los animalitos se van confundiendo y van alimentándose de eso. Exactamente. Lo que pasa es que el plástico que vemos todo, que todos conocemos, la bolsa y otros plásticos, se van degradando en el ambiente. ¿Ya? Y se van transformando en partículas mucho más pequeñas, que ya empezamos a no ver, ya que se llaman microplásticos. Pero los microplásticos pueden ser tanto derivados de la destrucción del plástico de tamaño mayor, como fabricados intencionalmente. Muchos telespectadores van a coincidir conmigo, ¿no es cierto?, que los microplásticos se fabrican intencionalmente, por ejemplo, en productos como las pastas de dientes. Todas esas plantas de dientes blanqueantes, esas cositas de color que uno ve, son microplásticos que juegan un rol abrasivo, ¿no es cierto?, en los dientes, para justamente limpiarlo y que, bueno. Pero ya ese tipo de aplicaciones de los microplásticos en forma intencional ya están siendo prohibidas en la mayoría de los países más desarrollados. Sí, lo que significa eso y cómo es un círculo, porque contaminamos nosotros y nosotros creemos que no nos afecta. Pero llega la naturaleza, los animalitos consumen esto de una u otra manera, y de una u otra manera también nosotros estamos consumiendo
peces y lo que significa ahí que vuelven a nuestro organismo. Comentábamos antes de entrar acá al programa algunos estudios, por ejemplo en Inglaterra, que se han encontrado plástico en pulmones. Otro estudio indica también en plástico en el cuerpo humano a través del aire, no solamente consumirlo, sino también de respirarlo, el agua y también de los alimentos, lo que significa estos plásticos y que en general lo que vi, y ahí nos podría explicar, los plásticos PET respecto a lo que nos mencionaba antes de cómo son creados estos plásticos. Mire, bueno, en realidad ya hoy día consideramos a los plásticos como un material, un contaminante. Imagínense, de un producto llegó a ser un contaminante que está prácticamente en todas las esferas del planeta. Nosotros ya hemos descrito en varios artículos la presencia de estos compuestos microplásticos en la Antártica, se ha descrito la presencia de las nieves, en sistemas súper limpios, porque se movilizan en el ambiente por las corrientes de aire, de agua, etc. Y también en los organismos vivos los humanos, ¿ya? De manera que hoy día los tenemos en todos nosotros. Sin embargo, no tenemos mucha claridad de cuáles son los impactos que eso tiene, ¿ya? Porque, como antes decíamos, los plásticos son un material complejo. Y además de los plásticos están ciertos aditivos que se les agregan para que el plástico tenga propiedades. Los telespectadores podrán decir, bueno, aquí hay plásticos blandos, plásticos duros, hay distintos tipos de plásticos. Y para que tengan esas propiedades se les agregan cosas al plástico. Aditivos, plastificantes, que realmente son en muchos casos compuestos que tienen efectos bastante nocivos para el ambiente y para la salud de las personas. El tema está en que pasa lo mismo que con el carbón y el cambio climático, ¿no es cierto? Claro. El carbón no lo podemos seguir quemando porque sabemos que genera el problema del cambio climático, y lo mismo está ocurriendo con los plásticos. El tema está en que es fácil reemplazar el plástico en algunas aplicaciones que tiene, por ejemplo las bolsas, ¿no es cierto? Eso se puede hacer fácilmente, pero es más difícil cuando empezamos a pensar qué va a pasar cuando queramos reemplazar el plástico en los automóviles, en los aviones, en los materiales de construcción. Sí. Entonces ahí ya se empieza a complejizar un poco el tema de reemplazar este plástico por nuevos productos, y hoy día la industria química está aceleradamente buscando alternativas. Y estamos volviendo a lo que era antiguamente los productos naturales, como podemos, por ejemplo, fabricar textiles, ¿ya? Y eso ya se está haciendo en Chile. La industria de la celulosa chilena está haciendo una transformación de celulosa para papel a celulosa para textiles, ya, porque vamos a construir mejores, digamos, fibras para ropa que pueda ser degradable en el futuro. Bueno, y también está más cómodo usarlo, sabemos, la ropa que es más sintética, la calidad, el roce, el olor también. Sí. Y en ese sentido, esos cambios, me imagino que hay costos. Y que eso es lo complejo también de que lleguemos a eso. Muy complejo. De hecho, el reciclaje del plástico y esta transición que queremos hacer a una sociedad menos plástica implica costos bastante complejos. Costos que van a ser seguramente motivados y van a ser incentivados por un convenio. Nosotros ya en la última Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se acordó que de aquí al 2024, en un par de años, vamos a tener un tratado global de plástico. El tema de los plásticos en los océanos es un tema bien conocido, descrito. De hecho, el colega Osvaldo Ulloa, ¿no es cierto? Una de las cosas que reflejó en una fosa de Atacama a más de 8.000 metros, ¿no es cierto? Una bolsa de plástica ahí. Para sentirnos orgullosos. Mostrando que la actividad humana, la forma en que consumimos, producimos y desechamos, ¿no es cierto?, tiene hoy día impactos que llegan a todo el planeta, ¿ya? De manera que nos vamos a tener que poner de acuerdo en cómo abordar el problema de la contaminación, no solo al final del proceso, porque ya estamos descubriendo que la contaminación está por todos lados. Y disculpe, profe, que siempre hablamos del reciclaje, que como señala al final del proceso, pero ¿cómo lo estamos construyendo y cómo podemos...? O sea, ya estamos con el problema, pero que sea menos que lo que estamos viviendo en estos momentos. Exactamente. Lo que vamos haciendo, ¿no es cierto?, y en eso hay aportes interesantes en la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP, que está, por un lado, estableciendo metas de reciclaje. Ya en el futuro, por ejemplo, un cierto porcentaje de las botellas van a tener que ser recicladas, de manera de incentivar el reuso de estos materiales que tienen una vida muy larga, ¿ya? Y que generan, cuando se disponen en forma inadecuada en el medio ambiente, problemas enormes que los vemos en todo el planeta hoy día, y cuyos efectos en nuestra salud y en los ecosistemas todavía no son bien comprendidos ni analizados. Nosotros
y un grupo de colegas nuestros de acá de la universidad acaba de publicar un artículo donde muestra ya que la ocurrencia de estos compuestos a lo largo de todo el río Biobío, desde la primera estación que está arriba hasta aquí. ¿Ya? Entonces hay ya mucha evidencia de que estos productos ya están en todos lados. Sí. No es que nosotros seamos ajenos al problema de la contaminación con plástico, por lo tanto tenemos que abordar el problema no solo al final, no solo cuando se transforma el plástico en un desecho, sino tenemos que ir un poco a aguas arriba, digamos, del proceso de la fabricación del plástico, desde los materiales con que podemos reemplazar el plástico y sus propiedades, porque ese es el gran problema que tenemos hoy día, cómo reemplazar ciertas propiedades que son súper buenas del plástico, sí. Flexible, cómodo, económico, liviano. Muchos autos son hoy día energéticamente mucho más eficientes porque son más livianos, y son más livianos porque tienen más plástico. ¿Ya? Lo mismo con los aviones. Sí. ¿Ya? Entonces, mucha de la eficiencia energética que hemos logrado como sociedad ahora se ha logrado a costa de este tipo de materiales, que sabemos, ¿no?, tienen muchos problemas de disposición final cuando se cumple su ciclo de vida, y que los vamos a tener seguramente por muchas decenas de años más, digamos. ¿Ah? Todos los vehículos que hoy día van a terminar su vida útil, ¿no es cierto?, van a quedar y van a tener que ser dispuestos en una forma en que, hasta que descubramos una forma efectiva de transformar esos plásticos en nuevos materiales que sean, ojalá, más biodegradables, que duren menos, a pesar de que también la durabilidad es una propiedad que en algunos casos uno requiere. Profe, tengo harta pregunta. En primer lugar, siempre hemos hablado, por ejemplo, de lo que estamos viendo en cambio climático y la contaminación atmosférica y en general diversos tipos de contaminación, que la academia, la comunidad científica venía hace bastante años. ¿Hace cuánto tiempo que estamos hablando de que el plástico es un problema y que nos estamos preocupando ahora? En primera instancia, y teniendo como dato que creo yo, opinión personal, de acuerdo a esto, estamos viendo ahora los daños, pero por ejemplo un plástico se demora entre 100 y 1000 años. Exacto. Acá tengo algunos datitos, por ejemplo, una bolsa, que la degradación y la descomposición, una bolsa de plástico, es de 50 años. O sea, lo que yo estoy ocupando ahora va a estar 50 años, y que una bolsa de tela vendría a reemplazar 1000 bolsas de plástico. O sea, el favor que estamos haciendo a nosotros mismos y a nuestras futuras generaciones. Por eso creo, ¿hace cuánto nos dimos cuenta del plástico? Porque también me imagino que ese efecto va a ser visto. Exactamente. En realidad desde la ciencia se viene advirtiendo el tema de los plásticos desde los años 80. Yeah. Cuando se empezó a verificar, ¿no?, el aumento de estos materiales, y se empezó a evidenciar las primeras ocurrencias, presencia de plástico en el océano, en el mar, en las zonas costeras. ¿Ya? De manera que es un problema que viene desde hace mucho tiempo, pero la escala del problema ha sido bastante más intensa en las últimas décadas. Y ya, yo diría, desde hace 10 años existe una preocupación ya definitiva, digamos. Y la pandemia ahora vino a contaminar. Exactamente. Pero fíjese usted, siempre el plástico tiene como dos caras. Una cosa positiva, porque en el fondo, imagínense las aplicaciones que tiene el plástico en la salud. No, absolutamente. Tiene aplicaciones que a veces yo creo que van a ser aplicaciones que van a ser muy difíciles de reemplazar. ¿Ya? Esa es la parte positiva, pero también viene este otro lado oscuro, ¿no es cierto?, que es que vamos a generar una cantidad de desechos, y hoy día yo desafío a nuestros telespectadores a que vean si es que hay una calle de Concepción libre de mascarillas botadas. ¿Ya? Porque ese es otro componente del problema, es cómo nosotros nos comportamos en relación a este tipo de residuos, ¿ya? Y cómo los eliminamos, cómo los botamos, digamos, ¿ah? De manera que ahí hay un componente bien importante, y que para resolver el problema de los plásticos también tenemos que incorporar lo que tiene que ver con la educación de la ciudadanía para abordar el tema de utilizar menos plástico, comprar menos productos plásticos, elegir y llevar nuestra bolsita reciclable cuando sea necesario, ¿no es cierto? Y comportamientos que son sencillos de realizar y que nos van a permitir reducir la intensidad del problema que tenemos hoy. La parte más importante, y que uno diría quizás es la más fácil, pero que nos está costando un montón de generar esa educación, y por eso también queremos abordar esta temática, la quisimos abordar previo al 18, porque por ejemplo un vaso de plástico, ahora que vuelve en la fonda y seguramente algún vasito de algún bebestible, entre 65 y 75 años. Exacto. Un cubierto plástico, a lo mejor ahí van a servirse algo. Que ya están empezando a ser prohibidos. Ojo. Sí, pero nos falta ahí más de 400 años. La botella de plástico, más de 500 años. Los globos, que ahí empiezan a adornar también para el 18. Ya, eso es menos, 6 meses. Pero sí, no deja de ser. No deja de ser. No, de todas maneras, yo creo que tenemos que ir modificando nuestras actitudes.
en nuestras fiestas, en nuestras celebraciones, utilizar ojalá material que pueda tener una segunda vida. Siempre pensemos cuando adquirimos un bien, un servicio, un producto, ¿no?, en cómo darle una vida siguiente al material que queremos utilizar, de manera que podamos ir cambiando, modificando nuestras actitudes y definitivamente botando menos basura, porque las imágenes que veíamos, la gran cantidad de basura que está llegando al mar es producto de nuestro consumo. Profe, para finalizar, como señalaba, estamos viendo esas imágenes y estamos como acostumbrados quizás con todo esto que está pasando, con problema medioambiental y como que lo tenemos muy ya dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Estamos normalizando esto y el normalizarlo a los peligros que nos puede llevar de no tomarle la seriedad que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que, como sociedad en general, tomar muy seriamente estos problemas, porque los costos en que vamos a incurrir y que ya estamos incurriendo en limpiar el mar de los plásticos, en tratar de manejar nuestras basuras. El solo municipio de Concepción gasta 400 millones de pesos al mes en la gestión de la basura. Imagínense, 400 millones de pesos al mes. Esto no es gratis, esto nos cuesta y nos cuesta todo. De manera que en la medida que nosotros vayamos teniendo conciencia y vayamos ejerciendo acciones concretas para reducir nuestra huella de consumo, vamos a estar contribuyendo, por cierto, a reducir los gastos asociados a la remediación de sitios contaminados, de nuestro mar contaminado con plásticos y microplásticos. Es que es dar la vuelta más corta, porque en estos momentos estamos dando la vuelta larga. Sí. Y es tiempo, es plata y es poner en riesgo también toda nuestra biodiversidad. Queremos revisar las redes sociales de EULA, el Centro EULA, y para que puedan también formar parte. Estamos viendo ahí a través de la pantalla los servicios, la capacitación, la certificación y todas las noticias todo lo relacionadas. que hacemos. Sí, tratamos de dejar mucho material informativo, educativo en nuestro sitio web, así que invitamos a los telespectadores a visitarnos en las redes y también en nuestra página web. Hay Centro EULA a través de Instagram, a través de redes sociales, eula.cl, ahí en su sitio web, y ahí Centro EULA, para que estén conectados. Porque muchas veces nos quejamos de, oye, ¿y la información dónde está? Bueno, están los académicos haciendo divulgación científica y nosotros acá también somos un aporte en ese sentido para darle el espacio a académicos y académicas a que entreguen ese mensaje. Ricardo Barra, siempre un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a estar súper disponibles a colaborar con ustedes en estos programa. Ahí vamos a estar con diversas temáticas junto al EULA acá de la Universidad de Concepción para ir acercando todas estas temáticas hasta sus hogares.